Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de las doctrinas bíblicas. Este, Hay algunas doctrinas que son muy cortas y a lo mejor en un miércoles vemos dos o tres, pero la que nos toca el día de hoy es un poco larga. A lo mejor hoy no terminamos de verla y quedaríamos pendiente para la siguiente semana a completarla, ¿sí? Bueno, la segunda doctrina, que es la que vamos a ver hoy, es acerca del verdadero Dios. Y como toda la Biblia habla de Dios, pues es una doctrina muy grande. Sí, va a haber muchos versículos también. Bueno, este, Lluvia, por favor, lees la introducción. El verdadero Dios. Hay un solo Dios viviente y verdadero. Es un ser personal, inteligente y espiritual. El creador, redentor, conservador y gobernante del universo. Dios infinito en santidad y en todas las otras perfecciones. A Él debemos el amor más elevado, reverencia y obediencia. El Dios eterno se nos revela Él mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes siendo iguales en toda perfección divina, desempeñan oficios diferentes, aunque unísonos en la obra de la redención. Órale, pues, aquí nomás le faltó un es Dios es infinito en santidad, nomás que a la hora de el que lo escribió, pues le faltó esa palabrita. Bueno, dice, hay un solo Dios viviente y verdadero. Y esto pues lo entendemos, ¿no? Hay un solo Dios, ¿sí? Aunque diferentes culturas en diferentes épocas han creído en muchos dioses, la enseñanza de la Biblia es que hay un solo Dios, viviente y verdadero, ahí los demás son falsos. Y dice que es un ser personal, inteligente y espiritual. Esto es importante. Hay también muchas corrientes de pensamiento que creen en Dios, en un Dios como simplemente una fuerza, un poder, que, que, que no tiene como sentimientos, emociones, voluntad. Simplemente es el poder que creó las cosas, pero como que no hay un plan, una voluntad, no hay Pero el Dios en el que creemos, el Dios que nos muestra la Biblia, es un Dios que es personal, ¿sí? Es una persona con inteligencia, con sentimientos, con emociones, con voluntad, ¿sí? Todo lo que tiene una persona. Es inteligente y es espiritual, no es físico, como nuevamente las culturas del pasado a veces pensaban en dioses que tenían un cuerpo de carne. No, Dios es espíritu. También dice que Dios es el creador. Y bueno, sí, y eso que generalmente lo recordamos. Dios me hizo a mí, te hizo a ti, Dios hizo todo. Pero también es el redentor. O sea, el, el hombre pecó, se alejó de Dios. Dios lo rescata, Dios es el redentor. Y no solamente de la humanidad, sino de toda la creación. ¿Sí? Toda la creación fue afectada por el pecado del hombre y Dios salvará y está salvando a toda la creación. ¿Sí? O sea, entonces eso es que Él es el redentor. Es el conservador también. A ver, los que fueron a la escuela, ¿de qué está formado un átomo? De moléculas. No, las moléculas están formadas de átomos, pero el átomo ¿de qué está formado? Hay partículas subatómicas. No sé. ¿Cómo se llaman? Son, hay, ¿no recuerdan? Nadie. Electrones y protones. Los electrones, ¿qué carga eléctrica tienen? Negativa. Negativa. Y los protones, positiva. ¿Y cómo se distribuyen en el átomo? Los protones de carga positiva están en el centro y los electrones están girando alrededor de los protones. ¿Saben que eso es imposible? Según la ley de las cargas eléctricas, es imposible que el núcleo esté formado por puros protones, porque cargas iguales se repelen. Entonces el átomo no debería de existir, y sin embargo existe. Y existe porque Dios lo mantiene unido. El átomo debería de separarse porque cargas positivas
se alejan. Si tú pones dos imanes de norte con norte, se rechazan, ¿verdad? Y lo mismo sucede con la electricidad. Electrones con electrones se rechazan, ¿sí? Y se atraen con los potrones, y lo mismo pasa con potrones también se rechazarían. Entonces el núcleo del átomo debería desintegrarse por pura ley de las cargas eléctricas. Bueno, ya han encontrado partículas nuevas más chicas que lo que dicen, o la explicación de por qué se mantiene unido. Han encontrado subpartículas, pero finalmente Dios sigue siendo pues el conservador del universo, ¿sí? Y el gobernante. También dice que Dios es infinito en santidad y en todas las otras perfecciones. A ver, ¿qué atributos de Dios recuerdan? ¿Conocen? Presente. Omnipresente, Omnisciente. omnisciente, Todopoderoso. pues omnipotente y todopoderoso, lo mismo, santo. Pues sí, aquí viene santidad. Y en todas las otras perfecciones. Entonces, en su conocimiento, ¿sí?, es infinito. En su poder es infinito, en su sabiduría es infinito, en su santidad es infinito. Entonces dice, es infinito en santidad y en todas sus otras perfecciones, ¿sí? A Él debemos el amor más elevado, le debemos reverencia y le debemos obediencia. Es así como que yo tengo derecho a decidir sobre mi propia vida, no. Le debo obediencia a Dios porque Dios es mi creador, y no solamente mi creador, sino vimos que es el gobernante del universo, es el conservador y también es el redentor. Y es redentor nuestro porque de los que ya le recibimos como Señor y Salvador personal. Y luego dice, el Dios eterno se nos revela. Dijimos que la Biblia, que este libro, es un registro, ¿sí?, de la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre. Entonces Dios se nos da a conocer, y se nos da a conocer, otra vez aquí dice, se nos revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él en su palabra nos dice que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, quienes siendo iguales en toda perfección divina. Entonces son iguales en toda perfección divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahorita dijimos omnipotencia. Bueno, el Padre es omnipotente, el Hijo también es omnipotente, el Espíritu Santo también es omnipotente. Omnisciencia, o sea que todo lo sabe. El Padre todo lo sabe, el Hijo todo lo sabe y el Espíritu Santo todo lo sabe. Es santo. El Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo. ¿Sí? Y son iguales en todas sus perfecciones, en todos sus atributos. ¿Sí? La omnipresencia, el estar en todas partes, el amor, ¿sí?, la misericordia. ¿Sí? Igual el Padre es misericordioso, el Hijo es misericordioso, el Espíritu Santo es misericordioso. Son iguales en toda perfección divina, desempeñan oficios diferentes, ¿sí?, aunque unísonos. O sea, sus oficios son diferentes, pero van de la mano, ¿sí?, en la obra de la redención. Entonces podemos recordar que, el Espíritu Santo trae a la gente a Cristo. ¿Sí? Nos hace poner nuestra fe en Cristo, y Cristo es el camino al Padre. ¿Sí? El Padre envía al Hijo, el Hijo muere por nosotros, el Espíritu Santo nos hace entender que el Hijo murió por nosotros. Entonces cada quien hace un trabajo diferente, pero todos los trabajos se complementan para que el hombre pueda ser salvo. ¿Sí? A ver, Dulce, ¿puedes leer Dios el Padre? Sí. Dios el Padre. Dios como Padre reina con cuidado providencial en su universo, en sus criaturas y en la corriente de los ríos de la historia humana, según los propósitos de su gracia. Él es todopoderoso, todo amor y todo sabio. Dios es verdaderamente Padre de todos aquellos que lleguen a ser hijos de Él por medio de la fe en Cristo Jesús. Él es paternal en su actitud con todos los hombres que han sido salvos. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que esto es un resumen de todo lo que creemos, dicho en 4 o 5 frases? ¿Sí? Entonces dice, todopoderoso, todo amor y todo sabio. Y le faltaron, ¿verdad?,
todo presente, todo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero pues es un poco de lo que Dios es, de lo que la Biblia enseña que Dios es. Entonces Dios como Padre dice que reina con cuidado providencial en su universo. Hay una corriente de pensamiento, ¿sí? Se llama el deísmo. Sí creen en un Dios que creó el mundo, pero creó el mundo y ahí lo dejó. Se le conoce como la hipótesis del relojero, ¿verdad? Un relojero arma un reloj, lo pone a funcionar y ya no tiene nada más que ver con ese reloj. Lo vende o lo regala y ya no tiene nada que ver con ese reloj, ya no sabe qué pasa con ese reloj. Entonces así se le conoce como la hipótesis del relojero, que Dios creó el universo, lo puso a funcionar y ahí lo dejó. Pero no, la Biblia nos enseña que Dios no ha dejado el universo. Dios reina y reina con cuidado providencial en el universo, pero también en sus criaturas, ¿sí? Todo lo que ha creado, plantas, animales, al ser humano, ¿sí? Y gobierna también la historia humana. Entonces, como dijimos la semana pasada, Él quita y pone reyes, dijo nuestra hermana Gloria, que dice la Biblia, y eso lo dice la Biblia. ¿Sí? Dios quita y pone reyes. ¿Sí? Dios controla la historia del ser humano. Él es todopoderoso, todo amor y todo sabio. Y Dios es verdaderamente Padre de todos aquellos que lleguen a ser hijos de Él por medio de la fe en Cristo. Entonces, persona que pone su fe en Cristo y que viene a ser un hijo de Dios, Dios es verdaderamente un Padre para él. Y Él es paternal en su actitud con todos los hombres que han sido salvos. Vamos a ver Génesis 1:1, Yuri. Deuteronomio 6:4, hermana Toña. Hermana Gloria, Jeremías 10:10. Lluvia, Mateo 23:9. Dulce, Mateo 28:19. Y Johnny, Hechos 1:7. Ahorita se lo buscas. Oh, hermano, pues. 1:7, ajá. Mateo 19. 28:19. Entonces, Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es lo primero que comienza diciendo la Biblia. Deuteronomio 6:4. 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces aquí nos habla de que hay un solo Dios, pero también, aunque en español no está claro, ¿sí? Pero originalmente lo que dice es Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Eshod, más o menos así. Pero ¿qué quiere decir esto? Elohim es una palabra plural, ¿sí? Entonces una traducción sería oye Israel, Jehová nuestros dioses, Jehová uno es. Porque Elohim es plural. Y los hebreos nosotros tenemos nada más singular y plural. Singular es uno, plural son muchos. Pero los hebreos tienen singular, dual o plural. ¿Sí? El singular es uno, el dual es dos y plural es de tres o más. Entonces está diciendo que por lo menos hay tres, pero pueden ser más, pero que es uno solo. O sea, ya desde el Antiguo Testamento se nos está dejando más o menos ver lo que conocemos como la Trinidad. Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno en su ira. Tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su
mas Jehová es el Dios verdadero, ¿sí? A su ira tiembla la tierra. Hay quien dice que Dios no castiga. La Biblia dice que Dios se castiga y de hecho dice que cuando está enojado, pues hace temblar a las naciones, hace temblar a la tierra, ¿sí? Castiga y azota al que tiene por hijo. También en Hebreos dice que Dios al que ama lo castiga, ¿sí? Para hacerlo volver a Él, ¿no? Bueno, Mateo 23:9. Y no, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ajá. Entonces Jesús ya hablando con un grupo de personas, sí, les dice, no llamen Padre nuestro a nadie. Sí. No, pues obviamente le puedes decir Padre a tu papá, pero ahí están diciendo, es un grupo de diferentes familias, que Padre nuestro de todo el grupo, no, Padre de todo el grupo, nada más Dios, el que está el Padre que está en los cielos. ¿Sí? Pues cada quien tiene su Padre terrenal, pero un Padre de diferentes gente que no tiene nada que ver con sangre, pues únicamente un Padre espiritual, que es Dios. No hay padres espirituales terrestres. Pero bueno, entonces de lo que estamos hablando, de Dios Padre, pues este pasaje nos habla que Dios es Padre de los creyentes. Dulce. 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces ahí nos habla de las tres personas que es el Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y Hechos 1:7? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces nos habla de que hay cosas que solamente el Padre conoce, ¿sí? Ni los seres humanos, ni los ángeles, ¿sí? Solamente Dios. Y primera de Juan 5:7, quien lo encuentre primero lo puede leer bien fuerte. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Muy bien. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno, dice este pasaje de la Escritura. Bueno, vamos a continuar. Dios el Hijo. Dulce, ¿puedes leer Dios el Hijo? Tú leíste Dios el Padre, ¿verdad? Entonces, tú, Johnny, Dios el Hijo. Sí. Dios el Hijo. Cristo es el Hijo eterno de Dios. Es su encarnación, como Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María sin padre humano. Jesús reveló y cumplió plenamente la voluntad de Dios, tomando sobre sí mismo las necesidades y las demandas de la naturaleza humana e identificándose completamente con la humanidad, y sin embargo no tiene pecado. Él honró la ley divina con su obediencia personal, y en su muerte de la cruz proveyó la redención del hombre. Así quedó redimido del pecado. Fue levantado de entre los muertos con su cuerpo glorificado, y apareció en sus discípulos como la persona que había estado con ellos antes que fuera glorificado.
ascendió a los cielos y ahora está exaltado a la gloria de Dios Padre, donde es único mediador y tiene la naturaleza de Dios y el Padre. Él volverá con poder y gloria. Para juzgar al mundo y para consumar su misión redentora. Él ahora mora en todos los creyentes como Señor viviente y omnipotente. Entonces, Jesucristo vive en cada uno de los creyentes, ¿verdad? La persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, Cristo vive en él. Vamos a ver, dice que Él es el Hijo eterno de Dios, eternamente ha existido. Y en su encarnación como Jesucristo, entonces, Él ha existido desde toda la eternidad, pero hubo un momento en la historia en que Él vino, se hizo hombre, ¿sí? Se encarnó. Entonces, fue concebido del Espíritu Santo, ¿sí? Nacido de la Virgen María sin padre humano. Entonces, eso es un milagro. María era virgen aún, ¿sí? Cuando quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Y entonces nace Jesús. Dice que Jesús reveló y cumplió plenamente la voluntad de Dios, tomando sobre sí mismo las necesidades y las demandas de la naturaleza humana, identificándose completamente con la humanidad y sin embargo no tiene pecado. Entonces es el único hombre sobre la faz de la tierra, de los que han vivido y llegado adultos, es el único hombre que no ha cometido ningún pecado en toda la historia de la humanidad. Pues claro, a la vez que era hombre también era Dios y nunca pecó, pero sin embargo sintió hambre, sintió frío, tuvo emociones también, las que tenemos, estuvo sujeto a tentación como nosotros estamos sujetos a la tentación, nada más que nosotros muchas veces caemos en la tentación, Él nunca cayó en la tentación. Y dice, Él honró la ley divina con su obediencia personal y en su muerte en la cruz proveyó la redención del hombre. Entonces, al Cristo morir en la cruz, pagó el precio de nuestra redención, de nuestro rescate, ¿sí? Pagó lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados y entonces así nos liberó. Fue levantado de entre los muertos con un cuerpo glorificado y apareció a sus discípulos como la persona que había estado con ellos antes que fuera glorificado. Entonces, cuando Él resucitó, se le apareció a sus discípulos lo podían reconocer, ¿sí? Porque tenía la misma cara, la misma forma. Ascendió a los cielos y ahora está exaltado a la gloria de Dios Padre, ¿sí? Donde es el único mediador y tiene la naturaleza de Dios y del hombre. Entonces, no hay otro mediador entre los hombres y el Padre, sino solamente Jesucristo. Y Él volverá con poder y gloria para juzgar al mundo. Va a volver y nos va a juzgar. ¿Sí? Va a juzgar al mundo, pero también va a terminar con su misión redentora. Juicio para unos, salvación para otros. Entonces, Él ahora mora en todos los creyentes, como Señor viviente y omnipotente. Vamos a ver, Yuri, Salmo 2.7 y hermana Toña, Salmo 110.1, hermana Gloria, Mateo 14.33. Perdón, búsqueme el Salmo 45, 6 y 7. No está aquí, pero es importante también. Yo, Mateo, No, Isaías, Salmos 45, 6 y 7. Ajá. Lluvia, buscas Isaías 7, 14. Y Dulce, Isaías 9, 6. Tampoco está aquí, pero también es importante este versículo hablando de Jesús. ¿Puedes repetir los que no están aquí?
para anotarlos. Salmo 45, 6 y 7. 45, 6 y 7. ¿Y el otro? Isaías 9, 6. Ese fue el que me tocó a mí, ¿verdad? No, a mí me tocó el de Isaías, ¿no? Sí, a ti te tocó Isaías 7, 14. 7. Ujú. Entonces, Yuri. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ujú. Entonces, ahí es Jesús hablando, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Salmo 110:1. ¿Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿quién es el Señor? Porque sabemos que el Señor es Dios, pero aquí nos está hablando de dos. Dice, Jehová le dijo a mi Señor. Entonces, y en el Nuevo Testamento, pues vemos que se refiere este pasaje al Mesías. Que dice, dijo el Señor a mi Señor, sí, siéntate a mi diestra. Cuando Jesús les dice, ¿cómo dicen que el Mesías es hijo de David? Si David mismo dijo que lo llamó Señor. Sí, entonces, el Mesías es más grande que David. Entonces, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Mana 45. 6 y 7. Sí. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Como de justicia en el centro de tu Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Se fijaron en la incongruencia del pasaje? ¿O aparente incongruencia? Está hablando con Dios, ¿verdad? Le dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y luego le dice, por tanto, te ungió Dios. Se está diciendo, Dios ungió a Dios. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Dios ungió a Dios, porque está diciendo, tu trono, oh Dios, por tanto, te ungió Dios. Entonces, estamos hablando de Jesús, lo llama Dios, ¿sí? Pero el Padre unge al Hijo. Y es el mismo Dios verdadero, pero a la vez son tres personas, ¿sí? Y esto es un poco difícil de entender para la mente natural, pero ya con la ayuda del Espíritu Santo, entonces lo podemos entender, porque lo vemos en la Biblia y el Espíritu Santo nos ilumina, nos da la mente de Cristo. Solamente la mente de Cristo puede comprender a Dios. La mente humana no lo puede comprender porque nuestra mente es pequeña. Pero al haber sido regenerados y que recibimos la mente de Cristo, entonces ya lo podemos entender. Ahora sí. Vamos a seguir leyendo, Lluvia. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Bueno, entonces aquí está profetizando, ¿verdad? La Virgen concebirá, tendrá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Sí. Sabemos lo que quiere decir Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces ese niño que nacería era Dios con nosotros. Dulce. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces los títulos que este pasaje le da a Jesús, ¿sí?, al niño que les habría de nacer, pues hace referencia a
a su divinidad. ¿Sí? Un niño nos es nacido y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Entonces dice, Dios fuerte, y salió otra vez un testigo de Jehová con que, bueno, es que es Dios fuerte, pero Jehová es Dios todopoderoso. Ay, el que no quiere entender no va a entender. Pero la Biblia nos dice que Jesús es Dios. Y luego el siguiente nombre, Padre Eterno. Está hablando de su eternidad. No puedes decir que Jesús haya tenido un comienzo. Jesús no tiene un comienzo. Jesús siempre, siempre ha existido. ¿Sí? Bueno, ¿alguien le di Juan 1:1? ¿No, verdad? Dénselo a Johnny, Juan 1:1. Yo te lo busco. Ajá. Y luego Ahí está, mira. Romanos 3:23 al 26, Yuri. Colosenses 2:9, hermana Gloria. Y hermana Toña,